6. El Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme la voluntad de Dios. Mira, no importa lo que tú opines, pero muchas de nuestras oraciones son oraciones en la carne. Son oraciones que no apuntan a la voluntad de Dios. Son oraciones que hacemos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y por eso no hay respuesta. Porque la única oración que Dios responde es la oración que se hace conforme a lo que Él quiere darnos. Conforme a lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Y eso lo leemos en Romanos 8, 26 y 27. En la Nueva Traducción Viviente dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A cuál debilidad se refiere aquí? Mire el ejemplo que sigue. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Esa es una debilidad, ¿cierto o no? Yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo le pida en oración. Y si sé cuál es la necesidad que hay y voy a orar por cierta necesidad, yo no sé cómo debo presentarla a Dios. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Oyeron eso? ¿Cuántos creen eso? Cuando el Espíritu Santo tiene lugar en mi vida de oración, entonces el Espíritu Santo toma mi lugar y me guía a orar conforme lo que Él sabe que tenemos que orar. Y dice el siguiente versículo: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Quién es el único que ora conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Lo necesito o no lo necesito cuando oro? Y lo tomamos en cuenta. ¿Cuántas oraciones hacemos sin tomarlo en cuenta? Porque sabemos orar. Porque es fácil decir palabras. Pero si queremos orar conforme a la voluntad de Dios, solo podemos lograr con la ayuda, con la intervención del Espíritu Santo. ¿Están aprendiendo algo? ¿Para olvidarlo o para vivirlo? Número 7. El Espíritu Santo nos ilumina para entender los secretos de Dios. ¿Cuántos quieren conocer los secretos de Dios? El Espíritu Santo es quien nos ilumina para entender los secretos de Dios. Estamos en 1 Corintios 2, 9 al 11. En la Reina Valera contemporánea dice: como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Qué examina el Espíritu? Todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si tú quieres que Dios te muestre su secreto, o lo que es un secreto para ti, lo que no conoces, ¿quién te lo va a revelar? Si Dios quiere revelártelo. ¿Quién te puede guiar a la mejor decisión? ¿Quién? Pero solo por la fe en la palabra de Dios. ¿Está claro? Número 8. El Espíritu Santo nos vivifica o renueva
y nos da la victoria sobre la carne o sobre la naturaleza humana pecaminosa. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? No somos nosotros. ¿Quién es el que tiene el poder para ayudarnos a dominar las obras de la carne, los deseos de la carne? El Espíritu Santo. Vamos a leer esto en Romanos 8, 11 al 16, en la Nueva Versión Internacional. Así que escucha. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿el Espíritu de quién? ¿El Espíritu de quién? Observen lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios el Padre. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿vive dónde? En ustedes. Vive, reside, está presente en ustedes. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Las victorias sobre las manifestaciones de la vida carnal en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, solo la da el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por el Espíritu, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Si por medio del Espíritu le damos muerte a los deseos de la carne, tendremos vida, 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 vida en abundante, como dice la promesa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo se conoce un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo la gente puede ver que somos o no verdaderos hijos de Dios? ¿Porque estamos en una religión? ¿Porque vamos a la iglesia cada domingo? ¿Porque andamos con la Biblia debajo del brazo? Bueno, ya eso no se usa hoy. No, es por la vida interior que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está claro, hermanos? Hoy somos responsables de toda la palabra que hemos escuchado. Y continúa diciendo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él es quien nos da la certeza, la profundidad de la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto que hay veces que has dudado de si eres un hijo de Dios o no? Dime, ¿es cierto o no es cierto? Dímelo, ¿es cierto o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si estuvieras viviendo conforme al Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿tendrías esas dudas? Al contrario, tendrías más confianza, más seguridad de ser quien eres en Cristo Jesús. Número 9, el Espíritu Santo produce la unidad doctrinal de la Iglesia, la cual debemos guardar con su ayuda y obedeciendo su guía. Ay, que en esta iglesia no hay unidad, aquí no hay amor. ¿Sabe por qué? Porque quien produce la unidad doctrinal de la iglesia es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está obrando en mí, está obrando en ti, está obrando en ti y en ti y en ti, los que estamos experimentando eso, estamos en la unidad doctrinal.